la oportunidad de visitar al embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática del Ecuador, en compañía del embajador de la República Dominicana en Ecuador, Su Excelencia Luis Calar. Me fue muy grato ser recibido por tan distinguido diplomático y amigo, habiéndose conversado sobre los planes para el fortalecimiento de la asociación y el desarrollo de la agenda común para promover la diplomacia científica y la diplomacia cultural dentro del sistema iberoamericano. Se conversó sobre la posible realización de la 16ª reunión durante el segundo semestre del 2024, de manera tal que podamos continuar fortaleciendo el rol unificado de todas nuestras instituciones de formación diplomática en Iberoamérica. Deseo detallar sobre la importancia de la educación continua para la diplomacia moderna y sobre la segunda entrega conjunta de certificados de educación continua que realizó el INESTI en el mes de octubre en el aula magna de nuestra institución. Nos sentimos complacidos al haber realizado por 2 años consecutivos la entrega conjunta de 700 nuevos certificados de participación correspondientes a 10 diplomados y cursos. Estas 10 capacitaciones se realizaron desde enero a agosto de este año. Sin embargo, esto no lo es todo, ya que nuestra oferta académica, antes de terminar el año, contempla la realización de 6 cursos más, incluyendo los cursos ya mencionados sobre derechos humanos, con lo cual tendremos, tendríamos en diciembre 16 capacitaciones para un total de certificados entregados de 1.000 certificados. Si extrapolamos estos ¿Cómo le va? resultados, ¿Todo bien? si extrapolamos estos certificados a 3 años y medio de gestión, podemos decir que el total acumulado del mes de diciembre de este año sería de 3.200 capacitados. Este resultado es sin precedente para la capacitación diplomática dominicana. Nuestra amplia oferta de educación continua no es un hecho fortuito y la misma se corresponde con las necesidades de la diplomacia moderna, fundamentada en los aspectos de vital importancia para el desarrollo de una gestión efectiva y actualizada en los temas emergentes de la agenda internacional. Se hace necesario destacar que nuestra programación de educación continua, a pesar de tener un hilo conductor, es lo suficientemente ágil para visualizar los temas de emergentes en la diplomacia global y en corto tiempo preparar capacitaciones que permitan que transmitan las informaciones relevantes sobre la política de gobierno y las estrategias implementadas en los ministerios gubernamentales, la visión de futuro para nuestro país, los acuerdos que rigen la materia y las líneas de negociación. El INESTI es una institución que se maneja con ética y transparencia, habiéndose regularizado todos los procedimientos administrativos y financieros y participando activamente en los indicadores de desempeño gubernamental con logros importantes, como lo son los resultados del portal de transparencia con un 98%, el SISCompra con un 88%, el SIGMAT con un 83% y la realización de presupuestos con un 92%. Por igual, participamos por primera vez en la evaluación quinquenal, mecanismo de control de la calidad de la educación superior del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, de la República Dominicana, y nos satisface comunicarles que obtuvimos una nota de 86 sobre 100, lo cual fue considerado como sobresaliente para un primer intento de someterse a la rigurosidad de la evaluación quinquenal. Gracias, señor Claude Lara y los funcionarios de ambos países, quienes se conectaron hoy vía Zoom y escucharán esta conferencia para escuchar sobre un tema que, como he dicho, y como parte de la diplomacia cultural, se ha constituido en una destreza indispensable para la diplomacia del siglo XXI. Muchas gracias y tengan todos un feliz resto del día. Muy amable por su atención. Gracias a nuestro rector, embajador José Rafael Espaillat, por tan acertadas palabras de bienvenida. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de esta charla y tendremos las palabras
del señor Carlos Miranda, quien es el director general de la Casa Montalvo. Señor Miranda, bienvenido. Muy buenos días a todos. Un saludo especial para el excelentísimo señor embajador del Ecuador en la República Dominicana, Santiago Martínez Espíndola, así como también lleguemos con un saludo respetuoso para nuestro distinguido diplomático dominicano acreditado en el gobierno del Ecuador, Luis Calab. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los distinguidos miembros que asisten a tan importante reunión telemática. Un abrazo fraterno para el doctor Claude Lara Brocesi, distinguido colega, miembro numerario de la Academia Nacional de Historia. Cómo no dirigirles un saludo emocionado para los niños que se encuentran presentes asistiendo a la Escuela República del Ecuador en la República Dominicana, a su maestra. Un abrazo, queridos niños, desde la ciudad de Ambato, cuna de don Juan Montalvo. Bueno, comenzar señalando, la Casa de Montalvo es una institución de derecho público que fue creada en el año de 1989 por el civilista mandatario doctor Rodrigo Borja Ceballos. La función fundamental que tiene la Casa de Montalvo es promover el estudio, la difusión y la masificación del pensamiento montalvino. Decirles a ustedes que en realidad la Casa de Montalvo tiene 96 años de vigencia, pues fue creada en el año 1927 con ocasión de acercarse el natalicio del nacimiento del ilustre cosmopolita don Juan Montalvo. El municipio de Ambato no solamente que creó la Casa de Montalvo, sino simultáneamente la Biblioteca de Autores Nacionales. Es importante subrayar como líneas históricas para la casa que esta fue construida en el año de 1826 por parte del padre de don Juan Montalvo, don Marcos Montalvo Oviedo. Aquí nació el ilustre escritor el 13 de abril de 1832. Casi al finalizar el siglo XIX, los hermanos Montalvo se habían extinguido y la casa pasó a poder de la familia de la ciudad de Latacunga, una familia de apellido Rumazo que tuvo la propiedad. Entonces aparece la figura prócera del general Eloy Alfaro, que en 1908 sitúa los fondos para que se adquiera esta histórica edificación y se la entregue, se la devuelva a la ciudad de Ambato, columbrando la idea de tener en el futuro precisamente una casa museo que albergue los objetos, las pertenencias del ilustre escritor. Señalarles que no solamente hizo eso, sino que Alfaro situó además los fondos que permitieron la construcción del Parque Montalvo, que está contiguo a la Casa de Montalvo, que se inició en 1908 y culminó en el año de 1911, en que se inauguró. Creo que es la muestra más clara del homenaje de Ambato, del homenaje sempiterno de la ciudad y de la provincia para tan epónimo hijo de la ciudad. En lo que tiene que ver con la Casa de Montalvo, tiene una sólida edificación, una estructura que soportó inclusive el violento macrosismo del 5 de agosto de 1949, mientras al frente se derrumbó la extraordinaria catedral ambateña. La Casa de Montalvo realmente no sufrió menoscabo alguno, lo cual quiere decir que indudablemente tenía una muy buena cimentación y estaba bien construida. Hoy que han pasado los años, podemos decir que la casa cuenta con algunas salas para la visita de los turistas nacionales, extranjeros y naturalmente para los mismos ambateños y ecuatorianos que asiduamente vienen a este templo de la cultura, el civismo y el turismo en la zona central del país. En la primera sala nosotros encontramos una recreación del Ambato en el siglo XIX, que es el año en que indudablemente Montalvo descuella nítidamente, primero como alumno aventajado en los institutos y escuelas y colegios y Universidad Central del Ecuador, y luego pues naturalmente el local está adecuado con fotografías de la época, con mobiliario, con vestuario que ventajosamente ha sido recolectado. Una segunda sala nos muestra a Montalvo recreado en su estudio, es decir,
en la sala en donde permanecía siempre en actitud majestática, escribiendo, estampando en las cuartillas sus ideas que indudablemente le surgían a borbotones. En esta sala encontramos los retratos originales de quien fuera su esposa, doña María Adelaida Guzmán, y su hija María del Carmen Montalvo Guzmán, así como el de su yerno José Modesto Chacón. Hay una hermosa pintura que decora el espacio, hecha por el maestro Rafael Salas, que fue quien pintó los próceres de la independencia, y luego su dinastía se ha encargado de ir pintando los retratos de los mandatarios ecuatorianos que ornamentan el Salón Amarillo del Palacio Nacional. Viene a continuación una tercera sala iconográfica en donde nosotros encontramos una cantidad de retratos hecha por distintos artistas plásticos, todos admiradores de la vida y obra de Montalvo, destacándose principalmente los de César Villacrés, los de Aníbal Villasís, los de Franklin Ballesteros. Hay un retrato de Atahualpa Guayasamín, entre otros, así como también encontramos vitrinas en donde se exhiben los libros que escribió don Juan Montalvo en vida en su exilio, sobre todo en Colombia. Y luego vamos a encontrar también en este espacio vitrinas en donde cuelgan las ropas originales de Montalvo que fueran remitidas desde Francia. Luego tenemos una nueva sala, que es la sala de la política. En esta sala nosotros encontramos las figuras de cera de don Juan Montalvo y Alfaro, así como también la del mayor adversario político que tuvo en vida, que fue Gabriel García Moreno. Un hombre extraordinario en el sentido de la palabra, pero muy cuestionado, sobre todo por sus actitudes extremistas. Ya decía en antes la persona que iniciaba el programa que quería que se le explique la razón por la que Montalvo dijo mi pluma lo mató. Sí, ciertamente, muchas veces las ideas, muchas veces las frases hieren más que el puñal del verdugo. Y Montalvo siempre reclamó para sí, ¿no? Con todo ese enorme valor que tuvo la autoría intelectual del crimen de García Moreno, que por cierto ha sido muy estudiado por el doctor Roberto Agramonte, es ministro cubano y avecindado, afincado en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Luego tenemos una sala en donde se muestra a Montalvo itinerante. Montalvo fue un impenitente viajero que recorrió muchos países de la América y de Europa, particularmente durante sus 3 estadías. Primero en 1857 como diplomático, luego en 1872 enviado por Alfaro y finalmente desde la que abarca el periodo comprendido entre 1881 y 1889 en que muere, cuando Montalvo, por propia voluntad, decidió ir a vivir sus últimos años de retiro y de destierro en la capital de Francia. Viene a continuación la Sala de la Muerte, en donde se los recrea tanto al escritor cuanto a su compañera Catherine Agustín Contug, con quien Montalvo tuvo un hijo que nació en 1888 y que quedó naturalmente huérfano de apenas un año. Finalmente, el recorrido por la histórica casa de Montalvo concluye en el mausoleo que fuera edificado por Ambato para recibirle a su hijo más grande en el año de 1931, obra del arquitecto Jorge Mideros. Es un templo de clara esencia griega, en donde indudablemente en un lugar prominente se ubica el sarcófago que contiene sus despojos mortales. Montalvo vino embalsamado de Francia, es sometido a constantes monitoreos por parte del Instituto de Patrimonio Cultural y pese a que han transcurrido 134 años de su sensible muerte física, Montalvo sigue pues prácticamente desafiando al tiempo y podemos decir que lo mejor que ha quedado de Montalvo son sus ideas libertarias, su amor por la democracia, por el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión, por su respeto a los deberes inmanentes de los ciudadanos y naturalmente por ese acendrado amor a la libertad. Señor Carlos. Sí, sí le escucho, por favor.
Bien, si finalizó entonces, es que no, se le fue un poco el audio al final. Sí, yo he Ok, finalizado ya. Muchas ok. gracias. Bien, gracias al señor Carlos Miranda, director general de la Casa Montalvo, por tan importantes informaciones compartidas con nosotros sobre este patrimonio cultural que tiene la nación. Ahora vamos a escuchar las palabras de la señora Gabriela Félix, quien es la directora de la Escuela República de Ecuador. Señora Gabriela, la escuchamos. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Eh, Buenos días a los distinguidos embajadores, el cual dentro de ellos está Santiago Martínez, que es el embajador de Ecuador aquí en República Dominicana. Está Rafael Espaillat, embajador rector de Ecuador. Carlos Miranda, director de la Casa Montalvo, quien acaba de dar un recorrido por la Casa Montalvo. Ya nosotros fuimos sin estar allá, según la descripción que él ha dado de la Casa Montalvo, un patrimonio ecuatoriano. También saludamos a Cruz Lara, que va a ser el conferencista principal. Y a cada uno de los distinguidos embajadores saludamos desde aquí, desde República Dominicana, la Escuela República de Ecuador. Estamos aquí junto a algunos estudiantes, una comisión de estudiantes, de maestros y una orientadora. También está la encargada de la biblioteca, el cual lleva el nombre de Juan Montalvo. Gracias a sus ilustres obras, el ensayista y novelista Juan Montalvo. Damos gracias por la invitación a la charla. Juan Montalvo y la mundialización del español. Para nosotros es un honor la invitación a participar de esta charla. Es Juan. Gracias a la señora Gabriela Félix, directora de la Escuela República de Ecuador. Y ahora sí vamos a escuchar las palabras de salutación y presentador de nuestro charlista invitado a cargo del señor Santiago Martínez, quien es embajador de la República Dominicana en Ecuador. ¿Le escuchamos, señor Santiago? Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes, a las autoridades presentes. Antes de iniciar, una breve reseña del conferencista invitado, el embajador Claude Lara Brocesi. Deseo expresar mi agradecimiento al embajador José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDIC, y a través de él a todas las autoridades y funcionarios de ese centro de estudios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Agradezco especialmente la siempre cordial disposición del embajador Espaillat para acercar a nuestros países a través de actividades académicas como esta. Apertura que también permitió que el INESDIC y la Academia Diplomática del Ecuador suscriban en el 2021 un acuerdo de cooperación. Doy la bienvenida también al doctor Carlos Miranda, director de la Casa Montalvo en la ciudad de Ambato, y a la señora Gabriela Félix, directora de la Escuela República del Ecuador en Santo Domingo, y a los niños de ese establecimiento educativo que nos acompañan en esta conferencia internacional online denominada Juan Montalvo y la mundialización del español. Igualmente presento mi cordial saludo al señor Luis Calaf, embajador de República Dominicana en Ecuador,
quien también nos acompaña en esta ocasión, así como las autoridades de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en República Dominicana, a los compatriotas que residen en este país y a todas las personas que siguen esta actividad cultural. Hace más de 30 años, el entonces joven Claude Lara ingresaba a la carrera diplomática ecuatoriana y al poco tiempo, quienes también iniciábamos la carrera, conocimos que Claude era un apasionado de la historia y dentro de la historia del Ecuador, del ilustre escritor y filósofo ecuatoriano nacido en la ciudad de Ambato, Juan Montalvo. De madre francesa por su padre, el doctor Claude Lara, diplomático ecuatoriano que sirvió largos años en Francia. Claude nació en ese país, donde vivió sus primeros 25 años. Poseedor de una mente brillante e inquieta, Claude heredó también de su padre, un consumado montalvista, la afición por el estudio de la vida de Juan Montalvo, personaje que además vivió varios años en París y que también ejerció las funciones de adjunto civil a la legación ecuatoriana en Francia. Por tanto, podría afirmar que el embajador Claude Lara Brossesi está vinculado a tan importante personaje de la historia ecuatoriana desde que tiene uso de razón. Para quienes en República Dominicana no están familiarizados con este personaje, solamente señalaré que Juan Montalvo es una de las primeras figuras de la historia de la República del Ecuador, quien a través de su pluma desarrolló el pensamiento liberal ecuatoriano. Sobre la vida profesional del embajador Lara, resumo a ustedes lo siguiente. Es actual subsecretario subrogante de América Latina y el Caribe y director de México, América Central y el Caribe de la Cancillería ecuatoriana. Fue ministro de la Embajada del Ecuador en la República China, ministro y delegado alterno en la misión permanente del Ecuador ante la UNESCO en París y la Embajada del Ecuador en Francia. Ministro y vicerrector y director de la Dirección Cultural y presidente de la Comisión de Conmemoraciones Cívicas Nacionales y representante ante la CIESPAL. Consejero y cónsul del Ecuador en Montreal y delegado del Ecuador ante la OASI en Canadá. Primer secretario y subdirector de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial y representante ante la Dirección de Aviación Civil. Es doctor en Derecho Público con especialización en Derecho del Mar de la Universidad de París Oeste Nanterre, magíster en Derecho Internacional de Derecho Público de la Universidad de París Oeste Nanterre, licenciado en Derecho Público y Letras e Historia Hispanoamericana de la misma universidad, diplomado de la Academia de Bellas Artes de la Academia Andrés Bello de Chile en 1989, diplomado en calidad de ponente expositor por la Casa de Montalvo, tiene la Orden de Montalvo otorgada por esa casa y un diploma honorífico de la División Iberoamericana de Estudiantes Retornados del Extranjero por la destacada labor en la promoción de intercambio cultural bilateral y amistad entre los pueblos de China y Ecuador. Es miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional, miembro correspondiente y miembro de número de la Academia Nacional de Historia, investigador asociado del Centro de Investigaciones de la Universidad de Versalles, Saint-Quentin de Francia, coordinador del Comité de la celebración de los 120 años de la Segunda Misión Geodésica Francesa en el Ecuador. Habla perfectamente el idioma francés, ya que vivió sus primeros 25 años en París. Habla perfectamente el idioma español y es un consumado investigador de la historia. Tiene más de 15 publicaciones en los ámbitos académicos y profesionales que él maneja. Termino estas palabras señalando que es un honor para la Embajada del Ecuador en la República Dominicana presentar al embajador Claude Lara Brossesi, quien estará a cargo de esta conferencia que hoy día nos convoca. Mis agradecimientos nuevamente a las autoridades de República Dominicana, del INESDIC y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del señor Santiago Martínez, embajador de Ecuador en República Dominicana. Y ahora sí, vamos a escuchar
las palabras a cargo del señor Lara Procesi, quien tiene a su responsabilidad ilustrarnos con esta tan importante charla titulada Juan Montalvo y la mundialización del español. Señor Claude. Muy buenos días. Muchísimas gracias al embajador José Rafael Espaillat, rector del INESDIC, por esta invitación y también por el embajador Santiago Martínez y amigo embajador de nuestro país en la República Dominicana. Asimismo, quiero saludar al embajador de la República Dominicana aquí en el país, Luis Calá, a mi gran amigo Carlos Miranda, director general de la Casa de Montalvo en Ambato, y a la señora Gabriela Félix, directora de la Escuela República del Ecuador, así como los estudiantes y los profesores que comparten nuestro acto. En esta conferencia, Juan Montalvo y la mundialización del español, me pareció importante resaltar lo que nos indica el informe anual del Instituto Cervantes sobre la situación del idioma español en el mundo. Leemos, cito. ¿Sí me escuchan bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo está bien? Bueno, en 2022, más de 496 millones de personas tienen el español como lengua materna, el 6,3% de la población mundial. El grupo de usuarios potenciales de español en el mundo supera los 595 millones, esto es el 7,5% de la población mundial, y el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes tras el chino mandarín, y la cuarta lengua en un cómputo global de hablantes después del inglés, el chino mandarín y el hindi. Fin de cita. Estas afirmaciones merecen ser analizadas y me pareció interesante vincular el inicio y la evolución de esta nueva mundialización de nuestro idioma al tomar como referente el origen de la literatura hispanoamericana del siglo XIX y particularmente la obra del escritor ambateño Juan Montalvo. Insistimos, a lo largo de esta intervención, la mundialización del español se debe también a la contribución decisiva de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XIX, la cual inició con la independencia. En esta oportunidad resaltaré estas afirmaciones escritas por Pedro Enríquez Ureña al inicio de su obra, titulada 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Cito: apenas salimos de la espesa nube colonial, al sol quemante de la independencia, sacudimos el espíritu de la timidez y declaramos señorío sobre el futuro. Mundo virgen, libertad recién nacida, repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la inmortal utopía. Aquí habrán de crear nuevas artes, poesía nueva. Nuestras tierras, nuestra vida libre, pedían su expresión. Fin de cita. Veamos con mayor precisión varios aportes significativos de Juan Montalvo a esta nueva mundialización del español. En efecto, recordemos que la mundialización del español fue un desafío colosal. La fecha de nacimiento de Juan Montalvo, el 13 de abril de 1832, fue pocos años después de la independencia de América del Sur, con la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Fue la independencia el final del dominio administrativo español en esta parte del continente americano y a la misma vez la culminación de la primera mundialización del español. Por lo tanto, parece que esta llegaba a su fin. Sin embargo, gracias a su nacimiento como repúblicas, son las excolonias españolas de todo este continente que van a contribuir de manera decisiva en una nueva mundialización y particularmente a través de sus grandes intelectuales, en el caso del Ecuador con Juan Montalvo. Así, una emergente intelectualidad hispanoamericana llena de juventud y de convicciones
apareció en todo el continente americano. Esta emergencia que explica esta segunda mundialización del español lo abordaremos solo a dos niveles, literario y político. En el caso del ecuatoriano Juan Montalvo, en la literatura, el centro de su obra será el idioma español. Y su novela, Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ensayo de imitación de un libro inimitable, ilustra esta gran verdad. Conocer bien el español, tener un buen acopio de materiales caballerescos y tradiciones hispánicas, manejar los refranes con habilidad, así como ser, cito, el estilista, el admirador de las culturas clásicas, el apasionado por la corrección lingüística, el buscador de antigualias, etimologías y significaciones tradicionales y escrutador de las verdades que desembocan en la lengua y la cultura populares. Fin de cita. Son elementos fundamentales del inicio de esta nueva mundialización. El escritor español Juan Valera, uno de los más notables críticos literarios del siglo XIX, resumió bien sus escritos, cito: el libro de Montalvo es la obra de un hombre de gran talento, del más atildado prosista que en estos últimos tiempos ha escrito en lengua castellana, y de un hombre, por último, de imaginación briosa y rica. Fin de cita. Otra originalidad que caracteriza a los capítulos es la propuesta americanista de Juan Montalvo en plena época de construcción continental, al plantear el mismo cito: si él, es decir, el Quijote de los capítulos, llegare a caer por aventuras en manos de algún culto español, queda advertido este europeo que hemos escrito un Quijote para la América española y de ningún modo para España, ni somos hombres de suposición que nos juzguemos con autoridad de hacerle tal presente, a ella dueña del suyo, ese tan grande y soberbio que se anda coronado por el mundo. Fin de cita. Y así quedó registrada, cito, por decreto de la crítica literaria de España y América, Juan Montalvo es el Cervantes de América. Tan honroso título lo alcanzó por la maestría con que maneja la lengua de Castilla y sobre todo por sus magistrales capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Fin de cita. En efecto, en su poema titulado A Juan Montalvo, de 371 versos, Rubén Darío exclama muy bien esta genialidad del lambateño, cito: flor eterno al hispano gigante, ¿cómo no has de acercarte hasta la cumbre si Cervantes te lleva de la mano? Fin de cita. La tarea no era fácil. En efecto, como lo subrayó el ecuatorianista estadounidense Michael Handelsman, cito: ¿cómo entender a ese Cervantes de América? Pues, si tanta resistencia contra el orden colonial lo había caracterizado. Para contestar en pocas palabras, el emblemático Cervantes emergerá en el pensamiento crítico montalvino como una arma estratégica propia de un ambicioso proyecto de recuperación de importantes valores olvidados y de la redención de un joven continente listo a responsabilizarse por el futuro del mundo hispánico y el mundo. Algo que actualmente puede parecer evidente: para escribir en español y hacer de este idioma no solo el suyo propio, sino volverlo a internacionalizar, fue necesario contar con una gran audacia, una convicción profunda. Para ilustrar esta afirmación, citamos algunos títulos de los ensayos de Juan Montalvo: El Cosmopolita, El Espectador, El Regenerador o Las Catrinarias. Entendemos así la intención literaria de estos nuevos tiempos: dirigirse al antiguo y nuevo mundo español, uno concluyente y otro naciente. Esbozando una primera conclusión a esta emergencia cultural hispanoamericana del siglo XIX, representada aquí por Juan Montalvo, vamos a enumerar varias de sus características. Primero, en cuanto al estilo, cito: las cadenas de la frase tan exactamente determinadas por el ritmo de su pensamiento
y en las que se percibe el equilibrio imponderable del que ha sabido concertar los vocablos con eufonía y eficacia comunicativa, las destrezas para afinar sutilmente el instrumento descriptivo de almas y lugares, el celo inteligente para no traicionar ni entorpecer las volubilidades de la emoción, con el artificio verbal inútil ni las adiposidades de la retórica verbal vulgar, el tacto fiel para animar y volver reales y presentes, aún con el auxilio de la imaginación, los detalles de seres y cosas del pasado, y en fin, la maestría para ir aprendiendo en su idioma los caracteres de las más oportunas e insospechables mutaciones expresivas, descubren no solo a un ensayista dominador de las exigencias de la prosa, sino especialmente a un artista de ello, esto es, a un poeta de la prosa, que eso fue Montalvo en grado notable, difícil de ser superado. Fin de cita. Luego, a estas características estilísticas fundamentales que reflejan formas de escribir el español, es necesario completarlas con este enunciado para enfatizar el surgimiento de un nuevo modelo de intelectual, cito. La conciencia cabal del escritor de raza, que hace de su ejercicio la razón misma de su existencia, el lirismo celosamente elaborado de sus frases, el espíritu cosmopolita, el gusto por las imágenes de la realidad que deslumbran, el reconocimiento de la atracción magnética de lo francés para la orientación de los gustos y la conquista de la notoriedad internacional, los legítimos y gozosos alardes de una cultura personal, el convencimiento de que a la ética se llega por los caminos de la estética, la fusión de lo antiguo y lo moderno, el uso atirado, pero severamente consciente de la construcción gallicara, la norma suprema de no caer en la imitación servil ni en el adocenamiento. Fin de cita. En efecto, una de las características comunes de nuestros genios hispanoamericanos, y particularmente de Juan Montalvo, es, cito, la lengua, que es visión, ordenamiento y concepción del universo. Se presenta ante sus oídos como un material que da coherencia y justifica su misma vida. Fin de cita. Otra faceta de esta nueva mundialización del español se va a dar a nivel de la expresión del pensamiento político y de la necesidad de darle un nuevo contenido en América. En pocas palabras, en el siglo XIX, ¿cómo pasar de una monarquía absoluta a la fundación de repúblicas? Al retomar algunos fragmentos de sus principales ensayos y otras piezas literarias, solo presentaremos algunas ideas que reflejan sus convicciones más profundas, las del republicano y del luchador contra las tiranías militares, civiles o el fanatismo religioso. Cito: deme un Ecuador libre, ilustrado, digno y soy ecuatoriano. De lo contrario, me quedo sin patria. Exclamó nuestro escritor, y estos adjetivos mencionados anteriormente inspirarán sus principales ensayos políticos. Su visión republicana se basa en la ética y en su libro mayor, Los 7 Tratados, Benjamín Carrión subrayó, cito: considerada como la obra mayor de Montalvo, un verdadero monumento de la lengua española y de su literatura, se trata de un texto didáctico, moral, penetrado de un intenso humanismo y pasión por la vida. Da cuenta de una enorme y sofisticada formación cultural, literaria y ética, y una preocupación nada común por el lugar del hombre y sus potencias en el entramado del universo. Fin de cita. Su primer escrito literario, como lo afirmó con gran claridad Benjamín Carrión, es, cito, El Cosmopolita. Constituye un plan coherente en pro de la libertad del hombre, en contra de todo lo que a ella se oponga. Interesa, porque se trata de un hombre joven, inmerso en la vorágine de los primeros días de conformación democrática de un país
ásperamente disputado por dos grandes facciones de lo que fuera el sueño de Bolívar, el Perú y la Nueva Granada. Y ese plan tenía una clara inspiración denominativa, la democracia liberal, cuyo foco deslumbrante lo hallaba en el mundo entero en la Revolución Francesa, o en el Regenerador, revista que tuvo 12 números entre 1876 y 1878 y que trataba de crear una verdadera conciencia ciudadana apta para hacer realidad la democracia en el Ecuador. A estos escritos filosóficos y literarios de Juan Montalvo sobre su reivindicación republicana y democrática para el continente americano, aparece otra faceta que tanto entusiasmó a Miguel de Unamuno al afirmar, cito, iba buscando los insultos tajantes y sangrantes, los insultos sí, los insultos los que llevan el alma ardorosa y generosa de Montalvo. Fin de cita. En efecto, las líneas de la carta dirigida al futuro presidente ecuatoriano García Moreno ilustran esta vena de insurgente, rebelde, fustigador de tiranos y tiranías y feroz panfletario, cito. Déjeme hablar con claridad. Hay en usted elementos de héroe y suavicemos la palabra de tirano. Tiene usted valor y audacia, pero le faltan virtudes políticas, que si no procura adquirirlas a fuerza de estudio y de buen sentido, caerá. Si alguna vez me resigno a tomar parte en nuestras pobres cosas, usted y cualquier otra cuya conducta política fuera hostil a las libertades y derechos de los pueblos, tendrán en mí un enemigo y no vulgar. Fin de cita. Resalto el final de su oración. Tendrán en mí un enemigo y no vulgar. En efecto, después de su carta muy protocolaria a García Moreno, ya tomará parte, con otro título, La dictadura perpetua, tema de gran actualidad en el Ecuador y nuestra región, definía ya a su enemigo, cito, tiranía, es monstruo de 100 brazos, alárgalos en todas direcciones y toma lo que quiere, hombres, ideas, cosas, todo lo devora. Devora ideas ese monstruo, se come hasta la imprenta, degüella o destierra filósofos, publicistas, filántropos. Esto es comerse ideas y destruirlas. El tesoro nacional, suyo es. La hacienda de las personas particulares, suya es. La riqueza común, suya es. Suyo lo superfluo del rico, suyo lo necesario del pobre. Fin de cita. El uruguayo José Enrique Rodó sintetizó admirablemente lo que significó y significa Juan Montalvo para los escritores insurgentes de nuestro continente. Cito, Panamá vio nacer las catrinarias, burla, sarcasmo, execración, infunde alternativamente su soplo a una retórica que, por lo demás, no pierde ni un momento la dignidad del ritmo oratorio. Tienen las condiciones a que ha debido adaptarse la obra de la inteligencia en los pueblos de América, que algunas de las cosas mejores de la literatura americana tengan originalmente el carácter de panfletos políticos y que debajo de esas formas transitorias hayan alentado inspiraciones de pensamiento y de arte, de esas que en un ambiente de cultura adulta florecen en su forma propia y cabal. Fin de citas. Para concluir con este notable panfletario americano, otra institución que será criticada es la Iglesia Católica. En efecto, el obispo de Quito, José Ignacio Ordóñez, mediante carta pastoral, prohibió la lectura de los 7 tratados. En un mes, el genio ecuatoriano escribió su defensa en una obra que cuenta casi 200 páginas, La Mercurial Eclesiástica, al denunciar, cito, el fanatismo religioso, la superstición, la hipocresía, condenando la simonía, el espíritu de lucro de ciertos clérigos, el avasallamiento de algunos y al no tolerar la parcialización política de casi todos. Fin de cita. El montalvista Galordo de Pérez señaló, cito, volvió a mostrar que nadie había en toda la extensión de los dominios del castellano
que supiera usar la violencia y la sátira, las sutiles crueldades de la burla, las dolorosas agudezas de la ironía, las respuestas irritadas de la dignidad y el orgullo, la lógica abrumadora de las capacidades del raciocinio como él. Lo hacía frente a sus enemigos y a los males endémicos de nuestros pueblos. Fin de cita. Al haber presentado unas facetas principales de las obras de Juan Montalvo, esto es su contribución decisiva a la mundialización de la lengua española, valoremos mejor los calificativos formulados por notables críticos europeos y americanos de Cervantes, de América y el Cosmopolita. Al correr de los siglos, es preciso resaltar esta alegación del insigne humanista español Miguel de Unamuno. Cito: adiós a Montalvo, que vive inmortal en nuestra lengua. Fin de cita. Brillantes palabras para ratificar que este pensador y estilista ecuatoriano del siglo XIX ha creado una obra imprescindible de la literatura hispanoamericana y es uno de los principales actores de la mundialización de nuestro idioma, como tan acertadamente lo afirmó Pedro Enríquez Ureña, cito: la historia literaria de la América española debe escribirse alrededor de unos cuantos nombres centrales: Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío, Rodó. Fin de cita. Muchas gracias por su atención. Excelente, gracias al embajador Claude Lara por esta excelente charla de suma importancia para cada uno de nosotros que compartimos pues los intereses de nuestro amado país amigo, la República de Ecuador. Asimismo, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que han estado en esta mañana con nosotros, al embajador José Rafael Espaillat, rector de nuestra institución, asimismo también a la vicerrectora académica, embajadora Alejandra Liriano, también a nuestros invitados especiales, por supuesto, al excelentísimo señor Santiago Martínez Espíndola, embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en República Dominicana, al señor, por supuesto, Claude Lara, por esa excelente charla que ha compartido con cada uno de nosotros, al embajador en el Servicio Exterior ecuatoriano y expositor, pues gracias a cada uno, a todo el Servicio Exterior que se ha conectado para darle seguimiento a esta charla a través de la maravilla de la virtualidad, por supuesto, a nuestro vicerrector administrativo también que ha estado con nosotros, el señor Roberto Rodríguez, a nuestros asesores, a todos los miembros del Servicio Exterior, al señor Wilfredo Casilla, encargado de Educación Continua, a los miembros del Consejo, encargados del INEDI, a todos, gracias por compartir con nosotros en esta mañana y, por supuesto, al Ecuador recordarle que siempre estamos a la disposición para todo lo que se necesite desde el INEDI y, por supuesto, desde la República Dominicana. Les deseamos a todos feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día todos. Saludos.